La historia que te han contado de la Biblia está incompleta. Mel Gibson asegura que la Iglesia borró verdades esenciales y esas revelaciones prohibidas están escondidas en el lugar menos pensado. ¿Y si las escrituras sagradas, tal como las conocemos, fueran solo una versión editada? Durante siglos, millones de personas han creído ciegamente en un canon bíblico que, según algunos, esconde una verdad mucho más profunda. Hoy, vamos a abrir esa caja de Pandora. Vamos a explorar la afirmación explosiva de una figura tan controvertida como influyente, Mel Gibson, el director que nos llevó a los orígenes del cristianismo con una brutal honestidad. Él insinúa que hay un libro, una Biblia entera, que guarda secretos que la iglesia dominante ha intentado borrar de la memoria colectiva. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber? Porque estamos a punto de desenterrar los misterios de la Biblia etíope y lo que realmente significa para la fe cristiana. La reputación de Mel Gibson no es para nada discreta. Es un tipo que no teme revolver el avispero, que ha desafiado narrativas establecidas en Hollywood y sobre todo en el ámbito religioso. Piénsalo, él es el director de La Pasión de Cristo, una película que generó un tsunami de debate y que se atrevió a mostrar una visión cruda y a menudo incómoda de los últimos días de Jesús. Entonces, cuando alguien como él dice que la Biblia etíope revela lo que la Iglesia intentó borrar, el mundo entero presta atención. Esta no es una declaración cualquiera, es una bomba lanzada directamente al corazón de la ortodoxia cristiana. La pregunta es, ¿qué hay de verdad en esta afirmación? ¿Es solo la fantasía de un director polémico o hay un fuego real detrás de todo este humo? Para entenderlo, tenemos que viajar a un lugar remoto, una tierra de montañas antiguas y tradiciones inquebrantables, Etiopía. Aquí existe una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía. Sus raíces se hunden hasta el siglo I. Y adoptaron el cristianismo como religión oficial en el siglo IV. Pero lo verdaderamente fascinante no es solo su antigüedad, sino el libro que atesoran, su Biblia. A diferencia de las Biblias que encontramos en Occidente, ya sean católicas o protestantes, la Biblia etíope es monumental. Hablamos de un canon que oscila entre 81 y 88 libros, lo que la convierte en la colección de textos sagrados más grande de todo el cristianismo, casi como si una biblioteca entera se hubiese condensado en un solo volumen. La mayor parte está escrita en ge'ez, una antigua lengua semítica que solo unos pocos académicos y sacerdotes entienden a la perfección hoy en día. Esta es la clave del misterio, porque en sus páginas se encuentran libros que sencillamente no existen en ninguna otra parte del mundo cristiano. Imagina un libro tan poderoso, tan revelador, que fue citado directamente en el Nuevo Testamento, pero que hoy no aparece en tu Biblia. Estoy hablando del Libro de Enoc. Si buscas en la epístola de Judas, verás una cita literal de Enoc. Pero, ¿quién fue Enoc? Según este texto, Enoc fue un patriarca anterior al diluvio, tatarabuelo de Noé, quien fue llevado al cielo y se le mostraron visiones cósmicas impresionantes. Este libro nos habla de los vigilantes, unos ángeles caídos que descendieron a la tierra, se mezclaron con mujeres humanas y enseñaron a la humanidad artes prohibidas, desde la herrería para crear armas hasta la hechicería, la astrología y el uso de cosméticos. Sí, cosméticos. Esto, según Enoc, corrompió a la humanidad y fue la razón directa del gran diluvio universal. Ofrece una cosmología mucho más elaborada que la que encontramos en Génesis, detallando los castigos de estos vigilantes y la justicia divina. ¿Te das cuenta? Este libro no solo añade detalles a la narrativa bíblica, sino que nos da una razón de ser para el mal y una cosmología que expande nuestra comprensión del universo. Es como si faltara un capítulo clave en la historia original, y aquí está. Pero no es el único. También está el Libro de los Jubileos, que nos da una cronología alternativa y expandida desde la creación hasta el Éxodo.
Este texto organiza el tiempo en jubileos de 49 años y presenta leyes y mandamientos adicionales que supuestamente fueron entregados a Moisés en el Sinaí, pero que nunca llegaron a los cánones occidentales. Es como si nos dieran una línea de tiempo y un código legal completamente diferente para los primeros días de la humanidad y del pueblo de Israel. Piensen en ello. ¿Cuánto cambiaría nuestra comprensión de la historia bíblica si tuviéramos acceso a estos detalles adicionales, a estas leyes perdidas? Y la lista no termina ahí. La Biblia etíope contiene otros textos intrigantes, como El Pastor de Hermas, un libro de visiones y parábolas morales populares en la iglesia primitiva, o el épico Kebra Nagast, que significa la gloria de los reyes. Este libro es una joya cultural que traza el linaje de la reina de Saba y Salomón, conectando su descendencia directamente con la dinastía etíope, y cuenta la historia de cómo el Arca de la Alianza llegó a Etiopía. Sí, los etíopes creen tener el Arca de la Alianza en su país. Estos textos, juntos, ofrecen perspectivas únicas sobre la creación, la humanidad antes del diluvio, las profecías y la ley mosaica, pintando un cuadro mucho más rico y, para algunos, más completo de la historia sagrada. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué estos textos fueron borrados o excluidos de nuestras Biblias? La respuesta no es sencilla y no hay que imaginar necesariamente a un grupo de curas en una habitación oscura quemando manuscritos. La historia es más compleja. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no tenía una Biblia estándar como la conocemos hoy. Había una diversidad enorme de textos circulando. A medida que el cristianismo crecía y se extendía por el Imperio Romano, surgió la necesidad de unificar la doctrina y establecer qué libros eran considerados autoritativos. Fue un proceso largo y a veces tumultuoso, con concilios de obispos discutiendo, debatiendo y votando. Los criterios para la selección eran varios. ¿Fue escrito por un apóstol o por alguien cercano a ellos? ¿Era un texto antiguo? ¿Encajaba con la doctrina que se estaba desarrollando en la iglesia mayoritaria? Y, un punto crucial, estaba disponible en hebreo o griego, los idiomas principales de la erudición de la época. Muchos de los libros etíopes, aunque valiosos, fueron considerados apócrifos por la corriente principal de la Iglesia. Esto no siempre significaba que fueran falsos, sino que eran ocultos o de autenticidad dudosa. Algunas razones fueron su origen tardío en comparación con los evangelios y las cartas paulinas, su naturaleza esotérica, es decir, trataban temas muy complejos y a veces místicos, o simplemente porque sus ideas teológicas divergían de las interpretaciones que se estaban consolidando como ortodoxas. Para la Iglesia, la unidad doctrinal era primordial. Incluir textos que pudieran generar más preguntas o interpretaciones contradictorias simplemente no era práctico para mantener la cohesión en un imperio en constante cambio. Así, se tomaron decisiones, y esas decisiones definieron la Biblia que conocemos hoy. Y es precisamente este proceso de selección lo que tanto intriga a Mel Gibson y a muchos otros investigadores. Para Gibson, esta situación sugiere una supresión, quizás no maliciosa en todos los casos, pero sí una edición deliberada de la información histórica y espiritual por parte de las instituciones religiosas a lo largo de los siglos. Él y otros con ideas similares buscan un cristianismo puro o una verdad original, algo que se haya perdido o modificado a lo largo del tiempo. Y es aquí donde la Biblia etíope se alza como un faro. Es un testimonio invaluable de la diversidad del cristianismo primitivo, un cristianismo que era mucho más plural, con diferentes interpretaciones y libros sagrados de lo que a menudo imaginamos. Estudiar la Biblia etíope hoy no es solo un ejercicio académico, es una ventana a cómo el cristianismo se desarrolló en una parte del mundo que mantuvo su independencia doctrinal y su canon bíblico único. Nos desafía a pensar que la historia de la fe no es una línea recta, sino un entramado de caminos, algunos de los cuales fueron poco transitados o incluso olvidados. Para teólogos, historiadores
Y para cualquiera que busque una comprensión más profunda de los orígenes de la fe, la Biblia etíope es una fuente de conocimiento que no se puede ignorar. Nos hace preguntarnos, ¿qué más hemos perdido? ¿Qué otras verdades están aún esperando ser descubiertas? Las implicaciones de estos textos son enormes, ya que pueden redefinir lo que entendemos por revelación divina y por la propia historia de la humanidad. La afirmación de Mel Gibson nos ha empujado a mirar más allá de lo familiar, a dudar de lo establecido y a explorar los rincones olvidados de la historia. Nos obliga a considerar que, quizás, la fe es un rompecabezas con piezas que aún no hemos ensamblado, y que algunas de esas piezas más antiguas y reveladoras se encuentran a miles de kilómetros de distancia, celosamente guardadas en las montañas de Etiopía. Si quieres seguir desentrañando los secretos de la historia, haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla.